En los últimos 50 años se han hecho notables observaciones en el cielo que nos rodea. Veamos uno de los casos más emblemáticos. En el universo son abundantes los sistemas binarios de dos estrellas ligeras orbitando entre sí. La de mayor tamaño se vuelve enana blanca primero. Cuando la otra estrella también termina su hidrógeno, forma una gigante roja, y la enana blanca le comienza a absorber parte de su masa, aumentando la suya propia, hasta que alcanza el límite de Chandrasekhar de 1,44 masas solares, y entonces explota. Y todas esas explosiones siempre son exactamente iguales. Pueden brillar como 5.000 millones de soles. Por eso se pueden ver desde muy pero muy lejos, y por ser todas iguales, se pueden usar como candelas estándar para determinar su distancia a la Tierra con gran precisión. Los astrónomos han clasificado a la enorme cantidad de supernovas analizando sus curvas de luz. Además, ya se conocen con todo detalle las líneas de absorción en su espectro, y todas las explosiones que no son supernovas 1A pueden ser descartadas con mucha exactitud. Como hemos dicho, siempre explotan cuando alcanzan 1,44 masas solares. Comienzan con el mismo material y siguen con el mismo proceso. Son todas iguales. Cuando comienza la explosión, el espectro contiene líneas de elementos de masa intermedia, desde oxígeno, carbono y calcio. Estos son los principales componentes de las capas exteriores de la estrella. El punto de máximo brillo es causado por el decaimiento de 56 níquel a 56 cobalto, mientras que las etapas siguientes son generadas por el 56 cobalto a 56 hierro, y se apaga formando un núcleo de hierro. En esos sistemas binarios, la transferencia de masa de una estrella a la otra puede tardar alrededor de 1 millón de años. En una galaxia como la Vía Láctea, puede ocurrir una supernova tipo 1A cada 100 años, y el brillo que da la explosión dura menos de 2 meses en total. Su detección no era fácil para poder observarlas y medirlas, pero actualmente se usa una red de telescopios robóticos que cada noche sigue de cerca el comportamiento de unas 500 galaxias y consiguen observar y medir una explosión de este tipo cada 2 o 3 meses. Desde las primeras observaciones ya se había notado que el tiempo de caída desde el brillo máximo era más largo en las supernovas más cercanas. Puede haber varios días de diferencia. Por ejemplo, una curva muy lejana se desvanece en 29 días y una muy cercana en 44 días. La relación fue descubierta independientemente por el estadístico y astrónomo estadounidense Bert W. Rust y el astrónomo soviético Yuri Poskovsky en la década de 1970. La correlación había sido difícil de medir porque el parámetro de pendiente beta de Poskovsky tiene más pendiente de caída en las supernovas lejanas que las cercanas, pero era difícil de medir con precisión en la práctica, siendo una condición necesaria para probar la correlación. En lugar de tratar de determinar la pendiente, en la década de los 80, Phillips utilizó un procedimiento más simple y robusto, que consistió en medir la caída del brillo absoluto entre el máximo y 15 días después. Dicha relación, delta M15, es conocida como la relación de Phillips. En astrofísica, se utiliza el factor de estiramiento, como lo indica Saul Perlmutter con sus datos reportados en Physics Today. Con tal estiramiento, todas las curvas observadas en la izquierda convergen en la curva plantilla de la derecha con muy poca dispersión. Y esta relación se utiliza para determinar la magnitud máxima de las supernovas tipo 1A más alejadas a un valor normalizado, cuyo nuevo brillo máximo calculado ahora sí puede ser usado como valor de vela estándar correcta para determinar la distancia a que estaba en el momento de emitir los fotones. En los años 90, dos grupos de astrónomos de Chile y Estados Unidos, liderados por Schmidt y Perlmutter, competían para identificar en forma independiente a las supernovas de tipo 1A más alejadas. Todo un desafío,
teniendo en cuenta la tecnología disponible en aquellos años. Los valores que obtuvieron por separado y que hoy, día a día, se van confirmando, están resumidos en esta tabla, donde vamos a observar la parte superior derecha. Analicemos estos valores medidos. Comenzamos con las distancias, desde 0 hasta 9.000 millones de años luz, donde a cada distancia le corresponden valores medidos de z. Recordemos que para explicar el efecto Doppler, z es un número adimensional resultante de la división de la velocidad de alejamiento v del cuerpo emisor de luz sobre la velocidad c de la luz. Cuando se observaron por primera vez las supernovas 1A más alejadas, a alrededor de 8.000 millones de años luz, el valor de z ya era 1. Es decir, el objeto emisor de luz se estaba alejando a la velocidad de la luz, y a mayores distancias se estaban alejando a velocidades varias veces mayor que la de la luz. Esta es la gráfica de esos mismos valores expresados como z más 1, que es el corrimiento al rojo ρ medido con las líneas de Fraunhofer de los fotones recibidos, que es la relación entre frecuencia emitida y la frecuencia recibida en la Tierra. En el eje horizontal tenemos a la distancia entre la Tierra y el fondo cósmico de microondas con un radio aproximado del universo observable de 13.800 millones de años luz. Y resultó que toda esta parte del universo se estaba alejando de nosotros más rápido que la luz. Hasta entonces, en las supernovas 1A más cercanas, con mucho brillo, se obtenían valores de corrimiento al rojo no muy alejados de los correspondientes a la constante de Hubble. Estos valores eran cercanos a una línea recta coincidente con la constante de Hubble y bien explicado con el corrimiento al rojo Doppler. Pero en las supernovas 1A más lejanas, observadas en la década de los 90, con poco brillo se obtenían resultados de corrimiento al rojo totalmente inesperados. Y desde 1998, para reemplazar el efecto Doppler, se ha adoptado el corrimiento al rojo cosmológico. ¿En qué consiste? En que el espacio se está estirando. Y los fotones que viajan por ese espacio en expansión también se estiran. Y por eso su frecuencia disminuye con la distancia recorrida. Cuanto más largo es el camino, más se estira y más se reduce su frecuencia interna, lo cual genera nuevas consecuencias, que concluyen en una expansión acelerada del universo. Y eso nos crea nuevos problemas a resolver. Para explicar la existencia de una cantidad enorme de energía necesaria para superar la gravedad y desparramar todo el universo, que hasta ahora no se ha encontrado. Esta es la interpretación del alargamiento de las ondas de los fotones recibidos de las supernovas 1A, y es aceptada mayoritariamente por toda la comunidad científica. Por ahora, no hay otra explicación. Y como conclusión final, el fondo cósmico de microondas ya no está a 13.800 millones de años luz. Y en este momento se habría alejado a 46.508 millones de años luz, debido al alargamiento del espacio, y nunca más se podrá ver. Pero volvamos a la luz. ¿Cómo se calcula la velocidad de la luz? Es igual al largo de Planck sobre el tiempo de Planck. El largo de Planck es la longitud del espacio más pequeña que puede existir. Por lo tanto, todo el espacio se compone de píxeles que son del diámetro de 1,61 por 10 a la menos 35 metros. Podemos llamarlos píxeles de Planck. Y el tiempo de Planck es la menor duración del tiempo que puede existir. Es decir, nada puede ocurrir en menos de 5,39 por 10 a la menos 44 segundos del reloj que tenemos enfrente. Y la velocidad de la luz resulta igual a 299.792.434 metros por segundo. Normalmente las redondeamos a 300 millones de metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. Esto, que parece un simple cálculo matemático bien fundamentado, en realidad contiene conceptos físicos de enormes consecuencias.
Tenemos que partir de un fotón quieto porque no se puede mover hasta que transcurra un tiempo de Planck completo. Y entonces tiene permitido moverse un largo de Planck. Y vuelve a empezar todo de nuevo, con el fotón quieto esperando. Mientras el fotón espera, nada puede ocurrir, tampoco en todo lo demás que existe en el espacio. Entonces, ¿qué avanza durante el tiempo de Planck para medirlo? ¿Cómo se permite un avance si el tiempo no existe? Nada puede ocurrir y las leyes físicas no se pueden aplicar. El reloj tampoco puede moverse hasta que se cumpla un tiempo de Planck. Necesariamente debe haber una excepción. A eso, lo único que puede avanzar durante un tiempo de Planck, hay que ponerle un nombre. Podemos llamarlo ahora. Y ahora debe ser una línea de tiempo cero que avanza hasta cubrir un tiempo de Planck completo. Entonces el fotón se puede mover a un píxel de Planck adyacente. Pero es un movimiento instantáneo, sin consumir tiempo. Y vuelve a comenzar todo de nuevo, con el fotón nuevamente quieto. Donde lo único que se mueve, que sigue avanzando, es la línea de tiempo cero de la hora. Pero hasta que el ahora no complete un tiempo de Planck, todo lo que existe en el universo debe estar quieto, igual que el fotón. ¿Cómo explicamos esta situación? Imaginemos que este cuadradito azul en perspectiva son las 3 dimensiones del espacio, donde todo lo que contiene está quieto, como un gran holograma universal que podemos llamar presente quieto, esperando que la línea de tiempo cero de la hora universal, que es lo único que se puede mover, avance hasta completar un tiempo de Planck. Por lo tanto, podemos definir que el ahora universal es una línea de tiempo cero que tiene permitido avanzar dentro de cada tiempo de Planck. Y este avance de la hora nunca se detiene. Siempre puede avanzar a la misma velocidad constante y simultáneamente en cada rincón del universo. El ahora es una propiedad del universo. Es la verdadera cuarta dimensión y nada puede detener su avance, ni frenarlo, ni acelerarlo. El tiempo es un simple invento del ser humano para medir el avance de la hora. El tiempo de Planck, medido en segundos humanos, es muy variable. Es igual a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos del reloj que tengo quieto aquí enfrente. Pero mi reloj marca que el tiempo de Planck es menor en el piso de arriba y es mayor en el sótano. Pero si subo con mi reloj al piso de arriba, me indica que el tiempo de Planck ahora es 5,39 por 10 a la menos 44 segundos y que en la planta baja donde estaba ya es más largo. Entonces vamos a llamar Q al tiempo de Planck local de cada localidad en el espacio. No importa con qué reloj se mida. Q es un cuanto de ahora que al cumplirse permite movimientos de un largo de Planck en un lugar determinado. Cada píxel del espacio tiene como propiedad un cuanto de ahora Q, que es el peaje de tiempo que le va a cobrar a cualquier cosa que pase por él. Y con estos conceptos del ahora cuántico, ya tenemos las herramientas necesarias para seguir estudiando las supernovas. Cualquier evento que tenga un inicio y un final en el espacio tridimensional, como una explosión estelar de tipo supernova 1A, tendrá un avance determinado del ahora dividido en t cuantos Q que ocurrieron en un pasado concreto en ese lugar del universo. T es el número adimensional que solo indica la cantidad de cuantos que hay entre el inicio y el final de cualquier acontecimiento. Y nosotros podemos ver y medir ese inicio y final de la supernova 1A en el presente, aquí en la Tierra. Pero necesito determinar exactamente el mismo avance de la hora universal que ocurrió durante aquella explosión. Si en nuestro presente tenemos un cuanto de ahora Q0,
mediremos el mismo avance de la hora de inicio al final de la explosión con T0 veces cuantos Q0, que deben ser igual a las T veces cuantos Q de aquel lugar del universo en el pasado cuando ocurrió. T0 no es el tiempo que se ve entre el inicio y final de la explosión, sino el tiempo que le hubiera tomado a la explosión hoy y aquí en la Tierra. Y quiero medir todo eso hoy, con el tiempo de mi reloj quieto a nivel del mar en la Tierra. Por lo tanto, mi cuanto Q0 será igual a un tiempo de Planck medido con mi reloj. Y lo que mida mi reloj lo llamaremos tiempo de referencia. De tal manera que se cumpla que T veces Q sea igual a T0 veces Q0. Y a esa igualdad le puedo multiplicar un mismo número n en ambos términos. Y si n es igual a 1,8549 por 10 a la más 43, entonces n veces Q0 es igual a 1. Un segundo terrestre de hoy, quieto a nivel del mar, como lo marca mi reloj de referencia. Y n veces Q es un segundo propio de ese lugar del universo, con su tiempo de Planck en aquella época cuando ocurrió la explosión, pero medido con mi reloj de referencia. Por lo tanto, Q y Q0 ya no son el ahora cuántico mínimo como un tiempo de Planck en ambas situaciones, sino que son pedacitos del avance de la hora universal proporcionales al tiempo de Planck de cada lugar y época. Recordemos que T y T0 son números adimensionales que solamente indican la cantidad de Q y Q0 segundos que pasaron en cada lugar y época, desde el inicio hasta el final del acontecimiento observado. Para un número n más grande, tendría el día de referencia en la Tierra con el correspondiente día propio del lugar y momento de la explosión. Y con n más grande aún, podemos comparar los años. Si decimos 20 años, T0 es el número 20 y Q0 es igual a un pedazo de la hora que contiene todos los tiempos de Planck transcurridos durante una órbita completa de la Tierra alrededor del Sol. Con todos estos conceptos bien claros, ahora podemos observar a la curva de brillo de una supernova desde su inicio hasta que desaparece. Si nosotros establecemos la duración de la explosión con T0 medido hoy, con nuestro reloj quieto a nivel del mar, ¿cuánto es el tiempo T que duró la explosión en aquel lugar, en aquella época? Vemos a la explosión porque nos alumbra con fotones, que son los mensajeros que traen información muy importante. Porque cuando el electrón emite un fotón con determinada frecuencia, instantáneamente comienza a viajar a la velocidad de la luz. Por lo tanto, el tiempo propio dentro del fotón es 0. Eso significa 0 veces Q, o sea, el tiempo de Planck no se completa nunca durante el viaje, aunque la línea de la hora universal sigue avanzando igual en todo el universo. Y si viaja dentro de un mismo tiempo de Planck, entonces nada le puede cambiar al fotón, nada le puede ocurrir. Seguirá con la misma frecuencia congelada con que la emitió el electrón. Pero para el espacio que rodea al fotón la situación es muy diferente. Desde que el fotón fue emitido con cierto tiempo de Planck, se va moviendo a razón de un largo de Planck por cada tiempo de Planck que va encontrando en el camino a lo largo del espacio, hasta que se detiene y entrega toda la energía que le entregó el electrón. Porque cuando el electrón bajó un nivel de energía, se le entregó al fotón con una determinada frecuencia por la constante de Planck, y el fotón comenzó a viajar instantáneamente a la velocidad de la luz. Por lo tanto, nada puede cambiar dentro del fotón durante el viaje hasta la Tierra, donde se estrella entregando toda su energía y desaparece en los sensores de nuestros telescopios o en el fondo de nuestros ojos. Cuando fue emitido, su tiempo local de Planck era Q,
y fue emitido con una frecuencia Fe. Y se estrelló en la Tierra con un tiempo local de Planck Q0 menor, proporcional a una frecuencia Fr recibida menor. El corrimiento al rojo ρ, determinado por las líneas de Fraunhofer, es igual a la frecuencia emitida sobre la recibida, que es igual a la hora cuántico Q sobre el Q0 de hoy en la Tierra, quieto a nivel del mar. Y tenemos la conocida relación que T veces Q debe ser igual a T0 veces Q0, de donde surge la relación de cuantos y tiempos, lo que permite agregar T0 sobre T al corrimiento al rojo ρ. Y el cuanto Q es igual a ρ por Q0, y el tiempo T es igual al tiempo medido terrestre sobre el corrimiento al rojo del fotón recibido. Y ya podemos calcular el tiempo T de la explosión. Cada vez que en la Tierra determinamos el tiempo T0 de duración de un evento con nuestro reloj, debemos dividirlo por el corrimiento al rojo ρ para obtener el tiempo en el lugar y momento donde el fotón fue emitido. Recordemos la gráfica de corrimiento al rojo de las supernovas 1A con la distancia a la Tierra en miles de millones de años luz. Es muy similar a las curvas de corrimiento al rojo de los campos gravitacionales. Las lentes gravitacionales observadas alrededor de las galaxias y cúmulos de galaxias demuestran que existen campos gravitacionales colectivos alrededor de donde se concentran muchos cuerpos masivos. Es lógico suponer que en el universo joven toda la materia estaba muy cerca como para formar un campo gravitacional universal que iría disminuyendo a medida que el universo se expandía. En ese caso, la curva de variación del tiempo sería similar al de los campos gravitacionales, y el tiempo propio de cada época y cada lugar cumpliría con la fórmula de dividir nuestro tiempo medido actual T0 por el corrimiento al rojo ρ de los fotones emitidos en ese lugar. ¿Cómo lo podríamos comprobar? Imaginemos a la Tierra muy joven, hace 4.000 millones de años, cuando giraba sobre su eje exactamente igual que ahora. Con los datos comprobados por las supernovas 1A, sabemos que el corrimiento al rojo de esa época era aproximadamente 1,33. Hoy la Tierra completa un giro de mediodía a mediodía, T0 igual a 24 horas. Para poder saber en cuánto tiempo de nuestro reloj actual la Tierra daba un giro completo, a T0 24 hay que dividirlo por el corrimiento al rojo 1,33. Y el día de aquella época duraba solamente 18 horas. Pero no podemos ver a nuestro propio planeta en el pasado para comprobarlo. Necesitamos un evento que sea siempre igual, en todas las épocas, como un giro de la Tierra sobre su propio eje. Las explosiones estelares tipo supernovas 1A son todas iguales y ocurrieron en todas las épocas del universo. Tomemos un ejemplo de 4 supernovas 1A idénticas, pero a distintas distancias, en distintas épocas del universo. Desde el comienzo de las observaciones, Russ y Foskowski en los años 70 ya observaron que las explosiones más cercanas, de más brillo, duraban más tiempo que las más lejanas. Por eso propusieron normalizar las curvas estiradas antes de valorar el brillo máximo como candela estándar para determinar su distancia. Pero las duraciones observadas de esas explosiones disminuyen a medida que la distancia aumenta, como si fueran los días más cortos de nuestro planeta. Y cumplirían con la relación del tiempo propio T igual al tiempo actual T0 dividido el corrimiento al rojo ρ. Veamos nuevamente nuestra curva de corrimiento al rojo de las supernovas 1A. Si ubicamos a las 4 supernovas del ejemplo en la curva de corrimiento al rojo con la distancia, podemos calcular el tiempo propio de cada una con el tiempo actual sobre el corrimiento al rojo. Todas duran el mismo tiempo T0 de hoy en la Tierra, pero las veríamos con los tiempos
T1 mayor de la más cercana porque su corrimiento al rojo es menor. Y los tiempos T2 y T3 seguirían la misma tendencia, hasta que la más alejada tendría el tiempo menor T4 porque su corrimiento al rojo es mayor. Estas son las curvas, los brillos máximos y los corrimientos al rojo de cada una de las 4 supernovas 1A. Observaríamos a la supernova 1 con un tiempo T1, el mayor de todos porque su corrimiento al rojo ρ es menor. Y T2 como el segundo tiempo más largo, T3 como el tercero y T4 como el tiempo menor de todos, con el corrimiento al rojo ρ4 mayor que todos, tal cual lo vemos, sin necesidad de normalizar estas curvas. Y este ejemplo cumple exactamente con las curvas verdaderas observadas en muchísimas supernovas 1A en una forma muy consistente. Tomemos a la más cercana y la más lejana. Desde los años 70 ya se había observado que las más cercanas duraban más tiempo en desaparecer. Y en la actualidad, con la nueva técnica de los telescopios robotizados, se han podido medir muchas supernovas 1A desde el momento exacto en que comienza la explosión. Y las más alejadas duran menos tiempo en llegar al punto máximo que las más cercanas. Y si juntamos ambas diferencias de tiempos, de antes y después del brillo máximo, tenemos que la supernova 1A más cercana tiene el tiempo más largo como el de nuestro ejemplo T1 y la más cercana el tiempo menor como nuestro ejemplo T4. Cumpliendo con la relación de tiempo actual sobre el corrimiento al rojo de cada una. Por lo tanto, esta es la curva de variación del tiempo propio comprobada en cada época del universo. Según las medidas publicadas por la colaboración Planck en 2018, a la radiación de fondo de microondas le corresponde un desplazamiento al rojo Z+1 igual a 1100. Eso quiere decir que al primer segundo del fondo cósmico de microondas le correspondía el mismo avance del ahora que a 1100 segundos terrestres actuales. El tiempo de Planck era 1100 veces mayor que el actual, medido con nuestro reloj aquí en la Tierra. La velocidad de la luz es igual al largo de Planck sobre el tiempo de Planck. Por lo tanto, el primer fotón durante su primer segundo viajó solamente 273 kilómetros. Y de acuerdo con la curva del tiempo, todos los fotones viajaban a velocidades muy reducidas los primeros miles de millones de años. Si el tiempo es variable, siempre hay que calcular la velocidad de la luz con el largo de Planck sobre el tiempo de Planck local en cada punto del espacio. Pero nosotros cometemos el error de considerar a la velocidad de la luz como una constante de 300.000 kilómetros por segundo desde el fondo cósmico de microondas hasta hoy en la Tierra. Por eso decimos que, sin considerar la expansión acelerada del espacio, la distancia al fondo cósmico de microondas es de 13.800 millones de años luz aproximadamente. Pero la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío cercano a la Tierra y va disminuyendo hasta los 273 kilómetros por segundo del primer fotón. Una vez que aceptemos el campo gravitatorio universal, ya fue demostrado con el descubrimiento del efecto Shapiro que la velocidad de la luz disminuye al circular por campos gravitatorios. Entonces, ¿cuánto mide el radio de nuestro universo observable? Para el cálculo correcto necesitamos una gran computadora, pero podemos hacer una primera aproximación. Vamos a dividir a la distancia actual en años luz hasta el fondo cósmico de microondas en 18 segmentos, más pequeños en la última parte de las distancias donde el corrimiento al rojo es mayor. Con el promedio del corrimiento al rojo de cada segmento, calculamos su distancia corregida en metros y sumando todos estos segmentos
tendremos la distancia total corregida. A cada distancia le agregamos su corrimiento al rojo aproximado. Y también convertimos a cada distancia actual en metros. En el primer segmento tenemos 3.000 millones de años luz. Inicia con un corrimiento al rojo de 1 y termina con 1,25. Su promedio será 1,12. El segundo segmento inicia con 1,25 y termina con 1,33. El promedio es 1,29. Y así sucesivamente hasta el final. Luego calculamos la distancia de cada segmento en metros. El primero tiene una distancia de 2,83 por 10 a la 25 metros. El segundo es de 3,78 menos 2,83 y tiene un largo de 0,95 por 10 a la 25 metros. Y así sucesivamente hasta el final. Ahora vamos a corregir las distancias en metros de cada segmento. El primero es de 2,83 dividido el corrimiento al rojo promedio 1,12 y nos da una distancia de 2,52 por 10 a la 25 metros. El segundo se corrige con la distancia 0,95 dividido el corrimiento al rojo 1,29 promedio. Al resultado corregido en metros se lo sumamos al segmento anterior y acumulamos una distancia corregida de 3,25 por 10 a la 25 metros. Y así sucesivamente hasta el final, donde tenemos la distancia actual en metros, que es de 13,04 por 10 a la 25, y la distancia corregida por el efecto Shapiro universal de 8,26 por 10 a la 25. Por lo tanto, al valor de 13.800 millones de años luz, tenemos que escribirlo como 1304 por 10 a la 25 metros y corregirlo a la nueva distancia de 8,26 por 10 a la 25 metros. Y hay que dejar de medir las distancias en años luz. Podríamos usar una nueva unidad que valga 10 a la 25 metros, que es un poco más de 1.000 millones de años de luz actuales. Resumiendo, hemos malinterpretado las observaciones de las supernovas 1A. Es correcto que las supernovas 1A duren menos tiempo con la distancia. No hay que normalizarlas para medir su brillo máximo. El espacio no puede estirar la frecuencia interna de un fotón viajando a la velocidad de la luz, con un tiempo de Planck interno continuo, con tiempo propio igual a 0. La energía oscura no existe ni la necesitamos, porque el espacio no se estira. Por lo tanto, el universo observable no tiene un radio de 46.508 millones de años luz. Por el contrario, el radio del universo observable es solamente un 63% de la distancia estimada hasta ahora. Y eso es todo por hoy. El tiempo cuántico nos sigue explicando la realidad que nos rodea. Y todavía nos queda mucho por analizar.